Argentina cuando claramente se está refiriendo a Milei. Por eso mencioné síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Entonces, hombre, la cosa era un poco de ida y vuelta. Entonces, está mal en un lado, creo que también está mal en el otro. Evidentemente, el respeto que nosotros tenemos al Papa es superior a cualquier otra persona porque es el vicario de Cristo en la tierra. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Presta atención a lo que viene. A lo que más respeto le tengo más que al Papa es a la verdad. La verdad está por encima de todo. La verdad está por encima de todo. En una conversación entre Jesús y Pilato, Pilato le preguntó: ¿Tú eres el rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Luego Pilato le hace una pregunta: ¿qué es la verdad? Esta pregunta no fue respondida directamente, pero sabemos que Jesús sí dio una respuesta a esto. Jesús dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Él es la verdad libertadora. Él es la verdad que salva. En la denominada Iglesia Católica Romana, los mismos sacerdotes y líderes religiosos no están seguros de su salvación, no conocen de su destino eterno, no saben a dónde irán, qué les sucederá después de la muerte. Presta atención a lo que va a decir un ex católico que tuvo conversaciones con sacerdotes que daban clara evidencia de su incertidumbre futuro. Escucha esto. Recuerdo que cuando fui católico, una de las cosas que causaron en mí una turbulencia intelectual y espiritual fue la incertidumbre de la muerte. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Recuerdo que en pláticas con sacerdotes me daba cuenta que aún ellos veían aquel asunto del purgatorio, de la muerte y del estado que está más allá de la vida como lejos de su propio alcance. No podían decir cuántas misas eran necesarias, cuántas indulgencias, cuántas penitencias, cuántos ruegos, cuántas procesiones, cuántas veneraciones eran precisas para liberar a un alma del purgatorio. Y viniendo el tiempo de la gracia, cuando leí en las escrituras aquella frase de Pablo de ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús?, cobró relevancia para mí el sacrificio de Jesús expresado en la cruz del Calvario. Jesús recriminó a los fariseos justamente esto, ¿no? Ustedes, les dijo, ponen grandes cargas sobre los hombres, ustedes han cerrado el cielo, ni entran ustedes ni dejan que los demás entren. ¿Quién se interpone? La pregunta es: ¿quién se interpone entre Cristo y yo? ¿Quién se interpone entre Cristo y tú? El diablo sin duda se interpone. Según el escritor de Hebreos, poseyendo el imperio de la muerte, el propio diablo hará la conciencia de los fieles hablándoles de la cautividad a la cual están presos. Tú vas a morir. Un día volverás al polvo el cual fuiste tomado, y tú no tienes la certidumbre de lo que va a pasar, por lo tanto tienes que asegurarte un pedacito allá en el cielo. Y así son los sistemas religiosos. ¿Quién de ustedes puede ir ante Dios? El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Y quién de ustedes es limpio de manos? ¿Quién de ustedes es puro de corazón? Es necesario que hagas tantas cosas para poder librarte de toda esta condenación. Obviamente que el diablo ha sabido trabajar con estos sistemas religiosos alrededor del mundo para privar a los hombres, como dice la Biblia, de que no les resplandezca la luz del evangelio. Ese mismo diablo que peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, afirmando que a Moisés no le era lícito subir, que no le pertenecía ese lugar a él. Pero venido el tiempo de la gracia, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, con las llaves otorgadas por el Señor, abrió el cielo en aquel glorioso día de Pentecostés, donde Dios dispensó su Espíritu Santo según la promesa de Joel, llenando a toda carne, obviamente, y galopando como caballos con toda su fuerza por todo el mundo a través de la palabra y la predicación del evangelio. Cristo venció la muerte y venció con ello a quien tenía el imperio de la muerte. Así que a la lista de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, Pablo suma también la muerte y dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que con el convencimiento que el Espíritu le da a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios, también Pablo el apóstol, con seguridad que la fe le otorgaba, decía: pues yo sé que al dejar este cuerpo estaré cerca del Señor. Así que la muerte pasó de volverse un aguijón, como dice 1 Corintios, a volverse un deleite.
pues la muerte pasó a ser vista como una pequeña transición para estar delante de la gloria de la majestad de Dios. Por ello los cristianos primitivos no tuvieron más temor de coronar con su sangre el camino de la fe por el que transitaban, dejando testimonio de que estar ausente del cuerpo era estar cerca de la gloria de Cristo. Pero a los hombres quisquillosos, como en todo sistema religioso que ha existido y va a seguir existiendo, que les gusta, como advirtió Pablo, ir más allá de lo que está escrito, más allá de lo que se ha confesado en las divinas palabras y oráculos del Señor, esta gloriosa verdad de que Jesucristo había pagado la suma completa por el perdón de los pecados, a algunos hombres quisquillosos dentro de la religión les parecía excesivo, les parecía demasiado grande para ser aceptada simplemente por la fe, les parecía excesiva para ser creída simplemente por la fe. Y la ignorancia indómita a un pueblo que crecía sin instrucción y que había sido hecho cristiano no por el nuevo nacimiento sino por el edicto de un emperador, se cuestionaron pronto si esta creencia no era demasiado buena para ser verdadera, si no era demasiado grande para ser aceptada, y decidieron añadirle, como en todo tiempo y como en todo sistema religioso corrupto, al lado de esta consideración sus propias conclusiones. Así que al pasar de los siglos, la iglesia cristiana de Occidente sucumbió ante el engaño de Satanás, sucumbió ante el engaño del enemigo y los llevó nuevamente cautivos a la duda, al engaño, a la mentira, y poco a poco fue añadiendo al sacrificio perfecto de Cristo las ayudas papales, las misas por los difuntos, las indulgencias, las intercesiones de los santos, las mandas, profesiones, los rezos interminables, las repeticiones, y con todo eso, como sucedió cuando Cristo estaba en la tierra, no hubo más entrada al cielo, y el cielo se cerró tanto para la curia como para aquellos que querían entrar. Nadie entraba al cielo porque el monopolio de la vida eterna le competía solamente a aquellos que podían pagar las indulgencias, las misas por los difuntos y salir de ese estado que en el siglo XII se creó llamado el purgatorio. Toda suerte de cosas. Tú no puedes ir al cielo, era la máxima del purgatorio. La máxima del purgatorio gritaba en la mente de las personas hasta el día de hoy: tú no puedes ir al cielo. Lo que el purgatorio dice básicamente, antes de introducirnos a todo el sistema doctrinal en torno a él, es: tú no puedes ir al cielo. Y no corresponde esto con lo que Jesús le dijo a aquellos fariseos: ustedes han cerrado el cielo. Y el purgatorio grita: si tú no puedes ir al cielo, el cielo es demasiado bueno para ti, vil escoria pecadora, está preparado el fuego del purgatorio, y si no te portas bien, está preparado el fuego del infierno, y de ese fuego no vas a salir sin antes pagar las misas que se ofrecen como sufragio, correspondientes para que puedas salir como ánima bendita hacia la visión beatífica. La iglesia, que presumía de haber sido fundada por Cristo, resultó convertirse en el tiempo en propia enemiga de Cristo y seguir su propio camino, estableciendo entre Cristo y el hombre una serie de requerimientos para poder acceder a la visión beatífica. Así, en vez de Biblia, se les ofreció catecismo, y el catecismo decía en su numeral 1031: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, el fuego del purgatorio, mientras que la Biblia, que estaba enfrente de ellos, les gritaba: con una sola ofrenda he hecho perfectos a los santificados. Perfectos, perfeccionados, han sido hechos perfectos posicionalmente, santificados delante de Dios. A los santos que están en Colosas, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a todos ellos que han sido lavados, que han sido santificados, que han sido justificados, que han sido predestinados, que han sido elegidos por la gracia de Dios para que todo aquel que se gloríe en Cristo. No, el catecismo decía: es necesario que vayan a un fuego purificador porque el cielo está cerrado. Y entonces las mismas palabras de Cristo a los fariseos: ustedes ni entran ni dejan entrar, ustedes han cerrado el cielo a la gente. Y el purgatorio gritaba: el cielo está cerrado, has de ir a purgar penas en suplicios y tormentos. Y mientras la Iglesia Católica introduce un estado intermedio de suplicios, el cual puede ser mitigado con indulgencias, con ruegos, con misas, con procesiones, con mandas y penitencias, Cristo se ofrecía a sí mismo como víctima para purificar de una sola vez y para siempre a quienes creían en su sacrificio por la fe. Mientras el catecismo católico afirmaba en su numeral 1032 que han de ofrecerse misas y sufragios por los difuntos que se encuentran en el purgatorio, la Biblia gritaba con toda su fuerza: donde hay perdón de pecados, ya no se necesitan más ofrendas por ellos. Y en Cristo hay perdón de pecados, por lo tanto ya no se necesitan suplicios, tormentos, estados intermedios, ni sufragios, ni misas por los difuntos, porque donde ha habido perdón de pecados, ya no hay más ofrenda por los pecados. Así que si Cristo ha muerto una sola vez y para siempre por sus santos, por sus elegidos, ya no hay más ofrenda. No hay más ofrenda que sea más valiosa que la sangre de este cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué misa, qué indulgencia, qué papa, qué cardenal, qué obispo puede pagar lo que Cristo pagó? Nadie. La Escritura misma afirma en la carta a los Hebreos que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y este nunca más parece ser que al purgatorio no le gusta y al catecismo tampoco. Pero el verbo teteleiokein, es decir, el ha perfeccionado, ha sido santificado, se encuentra en un activo indicativo perfecto. Es decir, se refiere a una acción que ya fue completada en el pasado, cuyos resultados continúan estando en pleno presente, están en efecto. Es decir, aunque los creyentes están creciendo en santidad, están
perseverando en la santificación, día a día en este plano temporal, delante de Dios son perfectos a su vista, no debido a sus buenas obras, no debido a sus misas, no debido a sus penitencias, no debido a sus mandas o procesiones, debido al sacrificio de Cristo, que ha sido ofrecido por ellos una vez y para siempre. Recuerdo mucho que cuando yo estaba frente a aquel sacerdote, le pregunté: Padre, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Y él me dijo: tú vas a morir en pecados veniales, dijo, y los pecadores no pueden entrar al reino pecador, pero habiendo sido yo pecador, Cristo me salvó. Pero aún así, tú tienes que estar consciente de que eres un pecador y por lo tanto tus pecados veniales no pueden ser purgados por ese sacrificio. Ese sacrificio purgó ciertos pecados, pero estos pecados que estás cometiendo ahora, que nosotros los conocemos como veniales, te van a alcanzar el día de la muerte, por lo tanto tienes que ir al purgatorio. Tremenda lógica maliciosa sacado de la pluma del infierno. Tremenda lógica engañosa sacado de la mente de Lucifer, cuando la Biblia dice que Él perdonó todos y cada uno de mis pecados, y cuando murió en la cruz expresó una de las más grandes declaraciones que resuenan de lado a lado del universo y que deberían de ser taladradas con diamante en nuestros corazones. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. Así que, amigo católico, ¿quién se interpone entre tú y Cristo?